Creo que se verá. Hoy os traigo probablemente el tema que más me preguntan o sobre el que más me preguntan desde que empecé todo el proyecto de Refluxion, que es el tema de la alimentación, ¿vale? La alimentación con reflujo. Por ello hoy esta clase o este vídeo, como queráis verlo, creo que va a ser bastante interesante para muchos de vosotros. Sobre todo vamos a romper muchos mitos y vamos a conocer bastante sobre este tema. Perdona. Y pongo aquí 2025, ¿vale? Porque este vídeo lo estoy haciendo en 2025. No sé, la verdad, este tipo de vídeo cómo funcionará en el tiempo. Pero es muy importante porque con esto lo que quiero hacer referencia es que es necesario continuar la investigación, continuar viendo los posibles nuevos avances que existen con esta patología, ¿vale? Entonces yo os traigo lo que a día de hoy, según la evidencia científica, es lo que se conoce y lo más recomendado para el tema del reflujo gastroesofágico, ¿vale? Por eso creo que os va a gustar mucho y espero no irme un poco de tiempo porque traigo muchas cosas para comentaros y a ver qué tal. Este tipo de vídeo todavía no me sigo poniendo un poco nervioso al inicio, luego ya empiezo un poco con el palique y ya doy rienda suelta a lo que sea. Tengo un poco un esquema para tocar diferentes aspectos que os quiero decir, pero bueno, vamos a ir viéndolo, ¿vale? Lo primero de todo es que para casi todo el mundo, al final, lo que más nos preocupa con el tema del reflujo es la alimentación, porque cuando vamos al médico, al final, siempre lo digo, ¿no? A mí es lo que me pasaba, porque para quien no me conozca, yo soy Alejandro Cueto, soy doctor en biomedicina y dietista y me dedico a día de hoy a ayudar a personas con reflujo gastroesofágico, porque es un tema que está muy desactualizado y necesitamos hacer muchas más cosas de las que se suelen pautar normalmente cuando uno va al médico. Y en estas pautas que uno recibe normalmente, lo que ocurre, una persona va al médico y recibe una lista de alimentos pues, que están muy desactualizadas, son listas muy antiguas, y estas listas al final lo que condiciona a la persona cuando empieza a encontrarse con esta sintomatología y todavía no conoce mucho la enfermedad, es, vale, la alimentación es algo fundamental en mi patología. Eso es el pensamiento que se nos crea cuando lo primero que nos dan es una lista de alimentos o nos dicen que no podemos comer esto, tal, una serie de alimentos. Entonces nosotros ya le prestamos muchísima atención a la comida y ya pues entramos un poco en una especie de obsesión con la comida, ¿vale? Y nos genera mucha preocupación. Entonces cada vez que vamos a comer afrontamos ese momento como determinante en nuestra patología y en cuanto a los síntomas. Entonces, es necesario hacer ciertos ajustes a nivel de información para los pacientes porque es que ya ha cambiado mucho todo, ¿vale? Y la alimentación es importante, pero no es el único factor determinante para esta patología. Entonces, hoy vamos a ver y a romper muchos mitos respecto a ello. Voy mirando porque intento seguir un poco el hilo, pero la verdad es que creo que me salen mejor los vídeos si lo improviso totalmente. Una de las cosas que cuando hago este tipo de vídeos, la verdad que no sé si sois conscientes pero que cuando yo estaba con toda la sintomatología, porque yo también he sido paciente durante muchísimos años, que ojalá este tipo de vídeos lo hubiera encontrado pronto, porque sinceramente te va a ahorrar muchísimo tiempo y muchísimos quebraderos de cabeza con esta patología. Porque al final yo digo que la alimentación es importante, pero no es determinante en esta patología, porque cada persona es diferente. El problema es que cuando uno va al médico, al final las recomendaciones vienen en general por asociar paciente con sintomatología de acidez ácido, vamos a quitar todo aquello que pueda producir o aumentar
el nivel de ácido en este paciente, ya sean cítricos, chocolate, café, todos aquellos alimentos que pueden aumentar el ácido. Pero el problema es que cada vez se ve más que hay muchos pacientes que no tienen un exceso de ácido. Hay pacientes que incluso no tienen, tienen poco ácido, ¿vale? Tienen una hipocloridria. Hay pacientes que lo que les ocurre es que son muy sensibles a un nivel normal de ácido. Entonces, lo que antes se pensaba que era el reflujo, o como se simplifica muchas veces, que es mucho ácido, acidez, mucho ácido, reflujo, ya no, ¿vale? Ya hay que verlo como un espectro de diferentes patologías que muchas veces se puede reflejar en la misma sintomatología como puede ser una acidez. Pero por ello, cada persona va a necesitar un enfoque diferente y lo que a una persona le puede sentar bien, a otra persona le puede sentar mal y viceversa. Por eso es muy importante y por eso tenemos que cambiar un poco el enfoque. El enfoque tradicional que siempre se ha hecho es una persona, voy a intentar ser un poco más gráfico con lo que es una persona, empieza con los síntomas, tiene reflujo, va al médico y normalmente lo que se le da es, vale, independientemente de la prueba que te haga, te hago gastroscopia, está bien, te hago, o está mal, pero independientemente de eso, independientemente que te haga una pHmetría o una manometría, el paciente muchas pruebas, muchas pruebas, muchas pruebas, pero al final casi todo el mundo se le va a mandar los inhibidores de la bomba de protones, por ejemplo, el omeprazol. Y de las pocas pautas que va a recibir va a ser sobre la comida. Entonces, esto es el abordaje que se ha hecho siempre y este abordaje al final no va a permitir que la persona mejore, porque esto va a ser un ciclo. Esto va a ser un ciclo de que esta persona va a entrar en dependencia del IBP y esta persona cada vez va a comer menos porque va a ir eliminando alimentos porque lo ha dicho una lista estándar, va a coger miedo a la comida, ese miedo a la comida cada vez va a hacer que retire más alimentos, le va a condicionar ese estado de estrés a sus síntomas, entonces otro círculo vicioso aquí negativo que va a hacer que esta persona no mejore. Y esto es lo que hace que cada vez haya más personas con reflujo gastroesofágico y que nos tiremos años y años y años con esta sintomatología sin mejorar. Porque si alguien se encuentra haciendo esto, os digo a día de hoy que no vaya a mejorar. Es cierto que es que cuesta no decir todos los matices, que hay personas que sí van a necesitar tomar IBPs, ¿vale? Hay ciertos casos, no hay que verlo como es algo malo para todo el mundo. Hay personas que lo necesitan, hay trastornos, condiciones que lo necesitan, pero que son condiciones que igualmente es muy importante que se revalúen, que el médico revalúe cada X tiempo si esa persona necesita en el largo plazo mantener esa medicación. Pero mientras esa persona tiene que hacer todo lo que esté en su mano para intentar cambiar este estado, porque si no al final, por arte de magia, esto no se va a solucionar tomando el IBP. Es decir, alguien tomando IBP, de pronto su cuerpo no se va a encontrar mejor, va a digerir mejor, eso no va a pasar. Entonces esto es el enfoque antiguo y esto hay que cambiarlo. Y al final, lo que yo hago con mis pacientes y lo que cada vez la evidencia, pues, poco a poco va cambiando ese enfoque, que es al final lo que tenemos que hacer si queremos mejorar en el tiempo, que es, vale, podemos empezar porque el médico lo ha recomendado, tenemos una condición en la que necesitamos IBP, tomándolo, ¿vale? El IBP, pero bueno, hacemos unas revaluaciones y no lo consideramos como algo para siempre. Y según la condición, vamos a ir tomando la dosis menor necesaria, el menor tiempo posible, y lo tenemos ahí en cuenta. Igual que la comida ya dejamos de seguir listas estándar recomendadas para todo el mundo igual. Entonces esto ya cambia. Y entonces lo que tenemos que ahora empezar a enfocarnos es en realmente buscar la causa real de esta persona, ¿vale? Bueno, podríamos decir determinar el tipo de reflujo, ya sea una persona que tiene reflujo laringofaringio, tiene hipersensibilidad, tiene reflujo gastroesofágico no erosivo, tiene esofagitis, todo eso son condiciones que van a determinar el proceso. Luego la causa, ¿por qué una persona tiene reflujo? Yo siempre preguntaba eso cuando iba al médico, ¿por qué tengo reflujo? Porque te ha tocado. Y yo le decía, vale, pero es que no tengo hernia, no tengo problemas de motilidad, ¿por qué tengo reflujo? Porque hay gente que tiene reflujo.
Eso era mi respuesta. Y eso al final lo que hace es estar en un estado de ¿qué coño me pasa? Hablando mal y pronto, ¿qué coño me pasa? ¿Yo por qué tengo esto y por qué tengo que estar mal en mi vida? Y eso al final hace que no mejores. Entonces, vamos a ver qué posibles causas o causas están por ahí y qué nos está afectando. Una vez la identifiquemos, vamos a ver si es necesario el IBP, la comida, ajustarla a eso. Por eso vamos a utilizar diferentes herramientas. Herramientas para esas causas, ¿vale? Sea la alimentación, los cambios de estilo de vida, la suplementación. Y eso lo vamos a mantener en el tiempo para mejorar de verdad, porque eso es lo que nos va a permitir al final, con el tiempo, mejorar nuestra salud digestiva en general, que es lo que tenemos que intentar buscar. No hacer esto y esperar que por arte de magia algo cambie. No, tenemos que trabajar las causas, diferentes herramientas para mejorar nuestro hábito en nuestro día a día, trabajar esas posibles alteraciones, pero con la intención de, vale, voy a optimizar en lo máximo mi sistema digestivo, mi salud digestiva, y eso al final es lo que te va a permitir mejorar. Entonces, pasamos de un estado de pasividad, de vale, espero que por arte de magia esto se solucione, vale, sé que hay un montón de cosas por hacer y sé que lo mío tiene una explicación, lo mío tiene un porqué y tengo herramientas específicas para ello, ¿vale? Y al final esto es lo que nos permite mejorar. Y de esta forma es, por ejemplo, como yo trabajo con mis pacientes a través de los programas Refluxion. Cada persona, dependiendo de cada tipo de reflujo, cada causa y tal, pues ajustamos todo para ello. Y aquí es donde entraría, ya empiezo a pintarlo todo del mismo color, y aquí es donde entraría como pilar muy importante la comida. Pero claro, todo esto va a depender de la persona, si es Pepito, Manolito o el que sea, porque cada persona es diferente. Yo no tengo una lista, ¿vale? Pues todo el mundo tenéis que seguir esto. No, porque al final, obviamente, hay unas bases que son saludables para todo el mundo y que hay que seguir, como veremos ahora, pero que al final va a depender. Por ejemplo, una persona que tiene reflujo laringofaringeo, pues yo, a lo mejor tomar cítricos, esa persona le va a generar una sensación de una sintomatología que le va a afectar. Lo cual, por ejemplo, a una persona que tiene reflujo no erosivo o tiene otra condición, por ejemplo, vaciamiento gástrico lento, pues a lo mejor no le afecta en su sintomatología y no tiene por qué quitarlo, ¿vale? Pero todo eso va a depender de la persona. Así que vamos a seguir avanzando. Todo esto que estoy diciendo ahora mismo no entraba dentro del vídeo, como siempre. Empiezo a hablar y a ver si no me voy mucho por la rama, porque es que estos vídeos improvisados para mí yo creo que son un poco... Intento tener aquí una chuletilla para no alejarme mucho. Vale. He dicho... Voy a comprobar que tengo el micro cargando. He dicho que dentro de todo esto, la alimentación, ¿no? la dieta, la comida, es un pilar fundamental en todo el conjunto de herramientas que tenemos, pero que va a depender de la persona hacer ajustes específicos. Pero sí es cierto que existe una base, ¿vale?, de alimentos, principalmente que son nocivos para nuestra salud general, pero partiendo de la base a nivel digestivo, que son recomendables de eliminar, ¿vale? O por lo menos de pausar. Lo vamos a ver como alimentos negativos en este contexto, en el contexto de salud digestiva, que luego entra también la parte a nivel emocional de la alimentación, que no hay que verlo todo como negativo, porque eso nos condiciona si lo comemos alguna vez a que estamos haciéndolo mal. No, son alimentos que en el largo plazo, ¿vale? Si vemos todo en el largo plazo, nos pueden perjudicar nuestra salud digestiva y que son alimentos que no tienen que ser la base de nuestra alimentación, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a ver hoy es los alimentos. Voy a intentar ir cogiendo color. Me sigo poniendo bastante nervioso con estos vídeos. Pero bueno,
hoy creo que hoy es que me va a costar de más porque hay mucha información y quiero intentar no irme mucho por las ramas y por eso voy a mirar mucho para allá para tener un poco el control del vídeo, ¿vale? Vale, pues como un inicio en estas patologías, algo que yo suelo recomendar a todos mis pacientes y que al final la evidencia apoya obviamente, es mm, intentar evitar lo máximo posible los alimentos ultraprocesados, ¿vale? Son alimentos que tienen el potencial de producir ciertos cambios en nuestro sistema digestivo y si eso lo traemos o llevamos muchos años haciendo uso de ese tipo de alimentos, pueden estar detrás de muchas de esas alteraciones de nuestro sistema digestivo que nos ha llevado a la aparición de los síntomas. Los alimentos ultraprocesados, por poner aquí algún ejemplo, creo que no tengo que entrar mucho en detalle, pero todos sabemos pues, lo que son, ¿vale? Son, por ejemplo, los snacks típicos de supermercado que tienen muchos ingredientes. Por hacer un resumen, básicamente, un alimento ultraprocesado es un alimento que cuando tú mires una etiqueta del producto, pues sea algo que tiene 5 o 6 ingredientes o más y podemos ver azúcar añadido, por ejemplo, fructosa añadido, típicos códigos que podemos ver que son los aditivos, conservantes, estabilizantes, colorantes, que son los códigos E, tal, y los números. Todos esos alimentos que nosotros, o productos que nosotros cogemos en el supermercado y vemos esas enormes listas, que a lo mejor compramos, no sé, pan y tiene 20 ingredientes y todos son códigos que ni conocemos ni identificamos, es un producto ultraprocesado, ¿vale? Por ejemplo, toda esa comida, lo voy a apuntar directamente porque así no se me va a olvidar ninguno. Esos snacks, por ejemplo, que tenemos de supermercado, pues barritas típicas de cereales que tienen muchísimos ingredientes. Por ejemplo, la bollería principalmente bollería industrial, todos sabemos lo que son, los dulces que tienen muchos azúcares añadidos, pues chocolate, pero son mezclas más bien procesadas. Al final la comida toda la comida precocinada de supermercado, típicas bandejas, estas que vienen con la comida ya para calentar. Si miráis normalmente el etiquetado, son productos que tienen muchísimos ingredientes añadidos y ahí entran pues esos conservantes, esos aditivos que nos van a dañar. Y ahora veremos cómo. Luego, por ejemplo, tenemos también, por otro lado, las harinas refinadas, harinas blancas, todas estas harinas que se le ha quitado en el proceso, se le ha hecho un procesamiento para dejarlas libres, refinadas, al final esto también nos va a dañar, ¿vale? Principalmente la harina blanca. El alcohol. Luego tenemos también, por ejemplo, los fritos, ¿vale? Toda la fritura, por ejemplo, pues, todos sabemos lo que eso es, que no sé, por ejemplo, poner mucho las patatas fritas, todos los productos congelados, estos que son de fritura, los nuggets y todo esto también, por ejemplo, nos pueden afectar mucho. Luego tenemos, por ejemplo, embutidos también, embutidos procesados. No tiene nada que ver un jamón serrano que tú cortas y que lo único que tiene es el proceso con la sal, frente a por ejemplo, un procesado de supermercado que compramos jamón de pavo, tiene 60% de pavo y el resto son productos que no tienen nada que ver con pavo, que si almidones, estabilizantes, sal añadida, eso también pues, nos va a hacer daño. Al final tenemos que intentar también evitar productos que tengan mucha sal añadida, al igual que azúcares. Azúcar. Luego, por ejemplo, tenemos también, que no lo he apuntado, todos aquellos productos que tengan mucho... Me está costando, porque estoy pensando que no se me olvide ninguno.
todos los alimentos que hoy día tienen muchísimos edulcorantes, que dejamos de consumir alimentos, son libres en azúcar y ahora cogemos productos que tienen un montón de edulcorantes, sorbitol, maltitol, y todo eso en el largo plazo va a afectar mucho a la microbiota y cada vez se está viendo más. Y puede estar detrás también de mucha sintomatología. Entonces esto tenemos que tenerlo también bajo control. ¿Qué más? ¿Qué más tengo por aquí? A ver, al final, esto es un ejemplo un poco así, un recopilatorio, pero todos sabemos lo que son productos procesados. Productos que tú vas al supermercado, miras la etiqueta y que tienen muchísimos ingredientes. ¿Y que no son procesados? Pues todos los alimentos pues, que encontramos de forma natural sin ese procesamiento. Carne, huevos, pescado, verduras, fruta, como veremos ahora, ¿vale? Entonces, al final, pues para hacer un poco un resumen, estos son alimentos procesados que pueden estar detrás de nuestra sintomatología. Como veis aquí, yo no he puesto en ningún momento cítrico, pimiento, naranja, chocolate, café. ¿Por qué? Porque no tiene un potencial real para la población general de estar detrás de problemas digestivos. En cambio, todos estos alimentos en el tiempo sí pueden estar detrás de muchísimas, y cada vez hay más evidencia de que está detrás de mucha sintomatología digestiva. Entonces, esto en el largo plazo sí tenemos que intentar evitarlo lo máximo posible, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos alimentos al final lo que normalmente tienen son como mezclas, que lo que buscan es que el cliente, que el consumidor le guste, ¿vale? Y los consuma. Al final son alimentos que suelen tener muchas calorías, pocos nutrientes, suelen tener muchos azúcares libres, suelen tener mucha sal, suelen tener mucha grasa procesada, grasas trans normalmente en el mismo procesamiento se generan grasas que son nocivas. ¿Qué más? ¿Qué más? Suelen tener muchísimos aditivos, no sé si estoy escribiendo bien, la verdad, aditivos, conservantes, colorantes, saborizantes, todo eso son formulaciones que se utilizan para que nos guste más el alimento y no son saludables. Luego al final suelen tener también, pues, muchos, como he comentado aquí con la harina refinada, muchos carbohidratos que no tienen fibra, ¿vale? Que son bajos en estos son carbohidratos simples y refinados, bueno, son refinados. Y aquí tenemos muy poca fibra y la fibra está detrás también de todo esto. Entonces esto es muy importante también, que por eso son nocivos. La fibra es muy importante para nuestra salud digestiva en el largo plazo. Vale, pues ya me comí un poco el espacio. ¿Y esto por qué es importante? Porque todos los alimentos que tengan, todos los productos que tengan esto, va a producir en nuestra famosa microbiota, que todos conocéis, como aquí una bacteria, sí, va a producir unos cambios en nuestra microbiota. Va a producir un descenso de la diversidad. Perdona de verdad si me equivoco, porque es que no estoy escribiendo mientras voy pensando una cosa. La diversidad microbiana es la cantidad de diferentes tipos de bacterias que podemos encontrar en un sitio. Y en nuestro sistema digestivo es muy importante porque la gran mayoría de los estudios demuestran que a mayor diversidad microbiana, mejor salud general tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos bacterias que producen diferentes sustancias que nos benefician a nosotros. Entonces las tenemos todas como en un estado, en un equilibrio óptimo y nos producen de todas. Cuando comemos este tipo de alimentos, pues esa diversidad baja. Y lo que ocurre es que esto le permite a bacterias que son potencialmente nocivas para nosotros crecer, ¿vale? Como malas. Crecen muchas bacterias que son malas. Bacterias que son malas, al final lo que van a producir son ciertos metabolitos proinflamatorios, son moléculas que nos van a inflamar y en el largo plazo esto va a generar no sé si lo vaya a ver en el vídeo, voy a borrar un poco aquí, las grasas trans. Estas bacterias, estos cambios van a llevar con el tiempo a un aumento de la inflamación. Eso es lo que se conoce también como inflamación crónica de bajo grado, pues esto es otra de las cosas que te pueden estar afectando.
y al igual que va a aumentar el estrés oxidativo, ¿vale? Estrés oxidativo, pues se generan ciertos compuestos que pueden dañar a nuestras células y producir ciertos cambios en las células que no son buenos. Entonces se genera un contexto aquí que puede estar detrás de muchas de esas gastritis crónicas que siguen en el tiempo, inflamaciones crónicas que siguen en el tiempo, sintomatología de sensibilidad visceral. Entonces, es algo que tenemos que tener mucho en cuenta y que son cambios que nos van a ayudar muchísimo a nuestra salud. Pues esto es un buen inicio. Si alguien viene de comer este tipo de alimentos procesados, supermercados, que son alimentos al final, son las comidas rápidas, ¿vale? Por así decirlo. Si tú llegas a tu casa y tú tienes algo que puedas consumir rápido, así calentando en el microondas y de supermercado, una bandeja de comida ya con todo añadido y todo, suelen ser procesados, ¿vale? Entonces, es lo que tenemos que intentar cada vez usar menos y empezar a usar pues, alimentos más naturales, más saludables. Esto debería coger otro trapo o algo. La verdad que no borra muy bien. Pues como digo, esto al final es un buen inicio porque muchas personas hacen uso de muchos de estos tipos de alimentos en su día a día y cada vez más porque uno va al supermercado y al final cuesta mucho comprar, me cuesta hasta a mí muchas veces que al final tengo la experiencia para ello y tal, y uno va al supermercado y el 90% de las cosas que ve no las puede comprar porque todo es porquería y es basura, entonces al final es complicado, pero es un buen inicio, ¿vale? Un buen inicio, no tenemos que complicarnos con... Porque mucha gente empieza, no, es que me voy a quitar el tomate, me voy a quitar el pimiento, pero luego te comes todo eso por detrás durante muchísimo tiempo. Y tú te crees que, ay, es que el pimiento y esto no me hace efecto. Es que esto, porque es que eso no tiene sentido. Por ejemplo, un cítrico puede a una persona con reflujo laringofaringeo producirle síntomas. Te tomas el limón, el agua con limón, ay, el limón me ha causado síntomas, el limón es el causante de mis problemas. No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ese limón te está afectando a ti, a tus síntomas, porque tú tienes un reflujo laringofaringeo por otra causa, pero lo que estás evitando tú en ese momento es notar ese síntoma. Pero no quitarte ese limón va a restaurar esa causa que tú tienes por detrás. Entonces al final es como una especie de parche. El quitar esos alimentos que te pueden acentuar los síntomas es un parche en el tiempo que tenemos que intentar mejorar. Tengo una taza un poco grande para el pedazo de vídeo que tengo pensado. Vale. Pues bueno, esto como inicio he dicho. Al final hay otra serie de alimentos, ya son alimentos que no son procesados, ¿vale? Que por mi experiencia y también con mis pacientes y tal, que son alimentos que sí pueden estar detrás de esa sintomatología y que tenemos que intentar tener también bajo control porque pueden dar la lata bastante y es conveniente en muchos casos quitarlo durante un tiempo, pero con intención en el tiempo de reintroducirlo. En algunos casos y en otros no. Pero es que ya aquí entramos un poco más en recomendaciones más específicas. Lo que he recomendado antes al final es algo general para todo el mundo porque al final es algo saludable quitar todo ese tipo de alimentos. Luego, pero ahora, por ejemplo, ya entramos un poco más en detalle de qué alimentos, que hay alimentos que a ciertas personas les pueden producir un empeoramiento de los síntomas, entonces hay que hacer breves ajustes. ¿Por qué? Porque pueden tener causas subyacentes, esa persona puede tener causas subyacentes que comer ese alimento, aunque sea saludable, le puede empeorar los síntomas. ¿De qué alimento estoy hablando, por ejemplo? Pues tenemos, por ejemplo, las legumbres. Las legumbres todos sabemos que son muy sanos, que tienen un perfil nutricional sanísimo. Pero es cierto que muchas personas consumirlas, ya sea porque no tienen una buena tolerancia, porque tienen problemas a nivel de disbiosis intestinal, porque tienen
por ejemplo, síndrome de intestino irritable, tienen otras condiciones que están detrás de esa sintomatología. O simplemente porque no comen tan mal y no comen muy pocas legumbres y su microbiota no está acostumbrada. Entonces, este tipo de alimentos, por mi experiencia, reducirlo en personas que tienen el sistema digestivo muy comprometido, pues va a ayudar mucho, pero la intención es mejorar todo, no decir, vale, las legumbres no las consumo. De hecho, yo pues he tardado mucho en poder reintroducir las legumbres y cada vez sigo en ello porque yo también no las toleraba cuando estaba muy mal. Y con la gente que trabajo igual, a las personas, por ejemplo, si veo que una persona necesita y le va a beneficiar esa reducción de legumbres, pues hacemos a lo mejor eso a unas dosis que ella tolere y luego vamos haciendo reintroducción según la capacidad que tenga esa persona, pero en el largo plazo es muy importante porque la fibra es fundamental. La fibra es fundamental, como veremos ahora, y es lo que más evidencia tiene que en el largo plazo nos va a generar una mejoría a nivel de salud general. En todos los aspectos que veamos, la fibra siempre es buena. Y en el caso del reflujo gastroesofágico también. Pero que son alimentos que tenemos que tener un poquito bajo control porque pueden estar detrás de muchos síntomas. Y, por ejemplo, las legumbres. Si a alguien le produce mucho gas, imaginaros, produce mucho gas. Si habéis visto otro de los vídeos que he hecho, cuando tenemos el esfínter esofágico aquí, si tenemos el estómago, pues que produce, por ejemplo, aquí el intestino, estoy haciendo un dibujo un poco, tenemos el intestino y se producen muchos gases porque las legumbres han sentado mal y tal, se pueden producir aquí distensiones del estómago que va a hacer que el esfínter se abra más fácilmente. Entonces, pues hacer una pausa o una regulación de esa cantidad de legumbres en un momento inicial de esta persona, porque tiene este factor aquí que le puede estar afectando, puede hacer que mejore los síntomas mientras se trabaja en todo el sistema digestivo, que todo mejore y luego, pues venga, ya que tenemos una mejor capacidad de digestión, porque ya has trabajado más tu sistema nervioso y todo funciona mejor, vamos a ver cómo toleras ahora las legumbres y vamos haciendo una reintroducción. Entonces se puede trabajar así. Al igual ocurre un poco con por ejemplo, con los cereales, ¿vale? Los cereales integrales, yo que sé, por ejemplo, la avena. La avena es muy saludable para todo, colesterol, para la digestión, para todo. Pero hay personas que en un momento inicial que vienen muy delicados, pues a lo mejor no es lo más tolerable y hay que echarle un ojo y ver en ese contexto de esa persona cómo le sienta. Pero no tiene nada que ver, por ejemplo, este contexto con una persona, por ejemplo, que tenga los síntomas porque tienen unos hábitos malísimos y come todo en base de procesado. Si esa persona viene de comer, por ejemplo, por la mañana un paquete de galletas entero con leche y uno investiga y analiza todo y ve que esa persona no suele tener problemas a nivel de motilidad, no suele tener un estrés considerable y vemos que veo que su factor principal es la mala alimentación, esa persona obviamente puede hacer uso y de hecho le va a venir muy bien hacer uso y hacer esos cambios ya, por ejemplo, para una avena, ¿vale? Porque le va a ayudar a regular los niveles de glucosa, esa hambre, ese control del hambre-saciedad. Entonces son contextos diferentes. Lo que a una persona le puede sentar mal, a una persona le puede sentar bien y viceversa, ¿vale? Por eso, esto es un ejemplo de lo que quiero que veáis con el vídeo, que todo va a depender de la persona. Y lo que puede ser saludable para uno, para otro no. Por ejemplo, aquí tenemos también los lácteos, ¿vale? Eh, suelen dar problemas, sobre todo en personas que tienen menos tolerancia, sin contar, por ejemplo, que alguien tenga, por ejemplo, intolerancia a la lactosa. Si alguien tiene intolerancia a la lactosa, obviamente la lactosa le va a producir problemas a nivel intestinal y todo eso se puede ver reflejado en los síntomas digestivos. Pero es importante tenerlo en cuenta. Yo también recomiendo mucho su reducción al inicio de mi programa a la gran mayoría de las personas para que esos síntomas se corrijan un poco mientras vamos trabajando en más cosas. Al final se puede hacer uso de lácteos que tengan menos cantidad de lactosa, como pueden ser pues, yogur sin lactosa, leche sin lactosa, podemos hacer uso de sustitutos como leches vegetales, de soja, de almendra, que al final tiene mucha agua, no pasa nada.
Si usamos quesos, pues quesos que tengan menos cantidad de lactosa, como puede ser, por ejemplo, un parmesano, un poco. Pero también echarle un ojo y tenerlo bajo control porque puede estar también afectando nuestra sintomatología. Pero volvemos a lo mismo. Depende mucho del contexto de la persona y de todo, pero que son alimentos que yo también controlo un poco. Al igual que, por ejemplo, tenemos la fruta, pero no porque la fruta sea mala, sino porque existe una serie de hidratos de carbono, por así decirlo, que son los FODMAP, que son mm, una serie de hidratos que tienen de sustancias, no sabría cómo decirlo, partes que tienen ciertos alimentos, como pueden ser frutas, cereales, las legumbres, el ajo, la cebolla, las verduras, que son sustancias que aprovechan la microbiota para para su uso, ¿vale? Entonces, son hidratos de carbono fermentables, ¿vale? Que las bacterias lo utilizan y producen gases. Entonces, hay personas que si tienen alterada esa microbiota, va a producir más gases y no toleran tanto esa sustancia, ¿vale? Esos FODMAP. Entonces, un consumo excesivo de fruta a muchas personas les va a producir una alta fermentación. Creo que esta parte no sé si la explica un poco, porque estaba pensando en otra cosa mientras. Al final, que hay personas que el consumo excesivo de fruta le puede producir mucha fermentación, como puede pasar, por ejemplo, con las legumbres, con los cereales o, por ejemplo, con las verduras. Entonces, esto en un contexto de persona que tiene mucha distensión por gases, que tiene mucha flatulencia, incluso que le han hecho pruebas de SIBO y da positivo, que tiene mucha hinchazón, que tiene otras patologías como puede ser síndrome de intestino irritable y tal, pues tenemos que tener un poco de control sobre las cantidades. Entonces, una de las opciones que se puede hacer es utilizar preferiblemente elecciones más bien bajas en FODMAP. Esto es cierto que hay que verlo más como un tratamiento y por uno mismo hacer una dieta baja en FODMAP no lo recomiendo y no es lo que estoy diciendo en el vídeo, ni mucho menos, porque esto al final requiere de un profesional que os haga el acompañamiento. Pero que hacer uso de alimentos, de frutas, verduras que sean más bien bajas en FODMAP van a hacer que se produzcan menos menos sintomatología de gases y tal, que puede ayudar a que no se produzca tanta sintomatología a nivel de reflujo. Pero es que esto en el largo plazo no es sostenible, ¿vale? No tenemos siempre que comer bajo en FODMAP porque mejoran nuestros síntomas, sino que nosotros tenemos que darle este alimento a las bacterias, ¿vale? Nosotros tenemos que darle esos nutrientes a las bacterias para que ellas puedan comer, ¿vale? Y esos son los FODMAP. ¿Por qué? Porque nosotros si le damos de comer a las bacterias van a generar compuestos que son beneficiosos para nosotros. Entonces, en el largo plazo tenemos que hacer reintroducción eso. Una de las cosas que yo hago con los pacientes es, vale, si no toleras ahora mismo mucha verdura en cierta cantidad o mucha fruta en volumen muy grande, vamos a bajar un poco las cantidades, vamos mejorando todo tu sistema digestivo, todo tu proceso digestivo, tu digestión y tal, y luego vamos reintroduciendo. Pero la idea es mejorar para volver a poder consumir principalmente legumbres, frutas, verduras y esa fibra, que es lo que nos va a permitir tener una salud digestiva y general en el largo plazo, ¿vale? Aquí también, por ejemplo, bueno, entra dentro de eso el ajo y la cebolla suele dar mucho problema porque es muy alto en un tipo de FODMAP y por eso la sintomatología se acentúa mucho en muchísimos pacientes que tenemos patologías digestivas. Entonces, esto es algo que tenéis que tener bajo control, ya sea crudo como en polvo, ¿vale? Hay que tener cuidado. Y luego tenemos el gluten, ¿vale? Esta parte no sé si la parte de FODMAP ha quedado muy clara, yo creo que sí. Si veo que no, pues lo repetiré en otro vídeo, ¿vale? Porque es que no quiero entrar mucho en detalles, quiero simplificarlo, pero luego me cuesta mucho simplificarlo. Vale, el gluten, el famoso gluten. El gluten hay mucha controversia, todos lo sabéis. ¿Por qué? Porque tiene el potencial de producir una permeabilidad intestinal. Permeabilidad intestinal quiere decir que nuestras células a nivel de intestino pues están como así, ¿no?
Imaginaros, ¿no? Que es como una fila de células y están unidas, ¿no? La permeabilidad intestinal es la capacidad que tiene, pues, algo de pasar a través de estas filas de células. Las células están como unidas, así, ¿no? Por así decirlo, están así. Pues el gluten, el potencial que tiene es que aumenta esa permeabilidad intestinal, ¿vale? Como que abre poros ahí en el intestino y pueden entrar bacterias hacia el interior, hacia el torrente sanguíneo, que pueden producir pues, inflamación y todo esto, ¿vale? Bueno, aquí produciría la inflamación y tal. Entonces el gluten aumenta la permeabilidad intestinal, el potencial que tiene. Pero existe mucha controversia y para eso necesitaría otro vídeo para explicarlo, entonces no voy a entrar en detalle. Principalmente el gluten, si alguien tiene una celiaquía, ¿vale? Pues obviamente tiene que quitar el gluten porque es su tratamiento. Que alguien tiene una sensibilidad al gluten no celíaca y tal, que también hay un poco de controversia y que detecta que el gluten le puede sentar mal, pues se debería, pues, o se podría pausar. Pero es que es muy importante primero que hagáis un diagnóstico correcto de la celiaquía, porque se debe hacer primero, ¿vale? Se debe, no solamente con anticuerpos, lo suyo sería a nivel genético, con una gastroscopia y todo esto, para detectar si una persona, si tiene antecedentes de celiaquía, antes de retirar el gluten, también debería hacerse la prueba. Porque también lo que se está viendo es que el problema que puede haber con el gluten, con que muchas personas tengan sintomatología y mejoren mucho al retirar el gluten, es que el gluten suele venir acompañado de una serie de FODMAPs que son los que podrían estar causando la sintomatología, ¿vale? Aparte de FODMAP, otras sustancias, pero que son esto que va junto al gluten lo que puede estar detrás de los síntomas. Entonces alguien cuando quita el gluten, como quita también eso que le acompaña, pues puede tener una mejoría de los síntomas. Pero está ahí un poco la controversia y se están haciendo estudios pues, un poco para ver de dónde podría venir. Pero obviamente si alguien tiene claro que no es celíaco, tiene todo bien y que retirando el gluten, ya sea por esto, de cierto alimento, nota una mejoría en la sintomatología, puede venir bien mientras se intenta mejorar todo y si en el tiempo pues se mejora, pues ya vemos si se reintroduce o no y vamos viendo. Pero que es algo que también está ahí, que puede, y yo también por experiencia con los pacientes, sé que muchas personas cuando se le puede retirar el gluten de ciertos alimentos, mejoran mucho la sintomatología, ya sea por esto o por el gluten directamente y tal, pero que mejora. Luego también lo que tenemos que evitar es, vale, no consumo gluten, pero consumo alimentos sin gluten que son ultraprocesados, ¿vale? Panes sin gluten o galletas sin gluten que vamos al supermercado y tenemos una lista enorme de ingredientes en esos productos que son malos, ¿vale? Y a lo mejor alguien se está quitándose el gluten y sin tener que hacerlo realmente, eh, haciendo cambio por pan sin gluten procesado, que es peor, ¿vale? Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta. Vale, pues todo esto al final, el resumen es que puede dar síntomas o no y hay que tener, según el contexto de la persona, pues se pueden hacer más ajustes específicos y eso, pero va a depender mucho de la persona. Al igual que, por ejemplo, los cítricos, como he comentado, si tiene reflujo laringofaringio, pero, por ejemplo, eso, si alguien tiene mucha sintomatología de gas y tal, pues hacer un reajuste a nivel de cantidades con todo esto, a nivel de gases, para que eso produzca una mejoría de los síntomas, la persona esté más contenta, crea que está mejorando, y mientras se sigue mejorando el sistema digestivo, esto forma parte de otra de las piezas que tenemos que ir cuadrando a la persona. Pero al final es complicado por uno mismo. Entonces, al final teniendo un poco de ojo, ¿vale? Sé que esto me puede dar sintomatología de gas y tal, puede estar detrás de los síntomas. Comer mucha fruta, por ejemplo, fruta que yo suelo recomendar mucho, pues son los frutos, por ejemplo, los arándanos, el kiwi, por ejemplo, suele sentar bastante bien, la papaya, que son más bien bajos en forma, por ejemplo, la verdura, el calabacín, por ejemplo, a mí me gusta mucho la remolacha, el pepino, ¿vale? No, se pueden usar perfectamente, la berenjena. Eh, y luego, si alguien, por ejemplo, pues no puede consumir gluten y tal, pues cambios por trigo sarraceno, panes más bien caseros hechos en la casa, se pueden hacer perfectamente.
que nos va a ayudar mucho, también con harina de almendra, todo eso también nos puede ayudar mucho. Pero con esto tenemos un poco de ojo. Sé que por uno mismo muchas veces es complejo saber de dónde, porque dependiendo de la causa, dependiendo del tipo de reflujo, ya uno puede tener un poco más de idea de dónde pueden venir la sintomatología. Porque no, normalmente alguien no tiene, vale, tengo reflujo y listo, sino que tenemos que ver un poco a nivel intestinal, cómo tiene pues las deposiciones, otros tipos de síntomas, pues cómo descansa, todo lo demás da una idea de qué puede estar detrás de esa persona y en función de eso ya yo sé qué tipo de alimento le va a venir mejor o peor de pausar o quitar directamente y vamos avanzando en ese aspecto. Pero por uno mismo sé que es complicado. Pero lo que yo recomiendo, que también es lo que trabajo con mis pacientes, es que mmm, ya hemos visto que hay alimentos procesados que nos pueden afectar, ciertos alimentos saludables que en un contexto de sintomatología puede estar detrás ahí dando la lata, pero luego también de forma específica hay ciertos alimentos que a ciertas personas nos pueden producir síntomas. Y ahí entra ese café, entra ese limón, entra ese tomate, ese pepino, ese, yo qué sé, frutos secos, lo que sea, pero de forma específica para la persona. Entonces, si una persona o habéis identificado que hay cosas que cada vez que tomo esto me sienta mal, sea por lo que sea, pues eso se pausa, ¿vale? Se pausa durante un tiempo mientras trabajáis vuestro sistema digestivo y con el tiempo se intentará reintroducir para ver si después de esa mejora podéis tolerarlo. Entonces, si lo tenéis identificado, perfecto. Si no, lo que se puede hacer es usar un diario. Un diario. Esto lo utilizo yo, por ejemplo, con mis pacientes. En la plataforma Refluxion tenemos un diario donde ellos apuntan todos los días. Vale, pues he desayunado, ta, ta, ta. He comido, ta, ta, ta. He cenado, ta, ta, ta. Y otra comida hecho, ta, ta, ta. Y ahora, ¿cómo ha ido? Evalúan, ¿cómo van al baño? Venga, pues hoy ok, ¿no? Esto es como tienen para puntuar tal. ¿Cómo vais al baño? ¿Cómo te encuentras de energía? ¿Cómo estás de estado de ánimo? ¿Los síntomas qué tal? Tal. Y esto lo van rellenando en la plataforma y yo voy viendo y entre ellos y yo, obviamente, vamos intentando identificar si hay cosas que mejorar, cosas que es pauta según la pauta específica de cada paciente, si lo están siguiendo bien o no, pero es una buena forma de identificar posibles alimentos que pueden estar detrás de los síntomas. Vosotros lo que podéis hacer es, en una hoja, vais apuntando, vale, hoy he comido esto, y me he sentido así y he tenido estos síntomas. Y vais repitiendo eso durante mucho tiempo un mes, por ejemplo, y os puede ayudar a identificar esos patrones si hay algún patrón. Pero al igual que hoy he comido esto, también tenéis que apuntar he estado estresado, he tenido una pelea justo antes de comer, he tenido un problema con un accidente antes de la cena, porque todo eso nos puede condicionar los síntomas, no la comida solamente, sino todos otros factores. Por eso yo también lo recojo aquí, es algo que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Pero si de forma individual detectamos que cierto alimento, limón, tomate, el café me sienta mal, porque hay gente que le sienta mal el café, ¿vale? Pero a una persona en concreto, no todo el mundo. Yo nunca tuve que quitar el café, por ejemplo. Si te molesta, vale, se pausa. O se intenta ajustar, por ejemplo, según tolerancia. Que no lo toleras de ninguna forma, vale, se pausa. Se trabaja todo lo demás y luego vemos si se puede reintroducir, que seguramente sí. Y ya, pues, lo hacemos de forma específica. Entonces, sí, vamos ajustando todo, ¿vale? Ya tenemos como unas pautas así generales y de forma específica para cada uno. Voy a mirar un poco el vídeo, cuánto tiempo llevo grabando. Uf, bastante largo. Vale. Bueno, pues no voy a entrar mucho para intentar ir más rápido, ¿vale? Ya nos hemos centrado un poco en eso que tenemos que tener bajo control y tal, y ahora lo que podemos hacer para ir un poco más rápido es, bueno, entonces, ¿qué comemos, no? Vamos a poner alimentos buenos, alimentos buenos, pero bueno, voy a poner así, en nuestro contexto saludable, ¿vale? En nuestro contexto de salud digestiva, que obviamente alguien que no tiene ninguna patología digestiva, un procesado, un deportista de
de alto rendimiento, un procesado, de forma puntual o de forma estratégica, le puede ayudar y puede ser beneficioso y esa persona no tiene ningún problema. Pero nosotros estamos en un contexto de salud digestiva, entonces lo otro pues, nos puede perjudicar en cierto momento según la persona y pues ahora vamos a ver alimentos que nos pueden ayudar. Tampoco hay que ver los alimentos como lo voy a mostrar ahora, ¿vale? Que voy a hablar de fuentes de alta en proteínas, hidratos, al final todos los alimentos es como una mezcla de todo, ¿vale? Pero, por ejemplo, lo que es muy importante que yo siempre promulgo es que no nos pueden faltar las proteínas. Las proteínas son muy importantes para mejorar de salud a nivel general, pero también en este contexto. Fuentes de proteínas que podemos utilizar. No voy a entrar mucho porque si no al final se hace muy largo. Pescados, pollo, carnes magras, que mucha gente está muy en contra del consumo de carne. Bueno, depende del contexto, podemos hacer uso más de una carne o de otra. Por ejemplo, si alguien tiene esófago de Barrett o tiene una metaplasia avanzada y tal, pues obviamente no consumir. La idea en el largo plazo no es consumir carne roja todos los días, obviamente, pero principalmente tienen que comer más fibra, basar todo más un poco en vegetal en el largo plazo. Entonces, es diferente el contexto que puede tener alguien a nivel de nutrientes en el momento inicial con lo que es la idea a largo plazo, ¿vale? Algo que al inicio nos puede ayudar, pero la idea luego a lo mejor es cambiarlo. Si una legumbre al inicio nos puede empeorar, lo ideal sería poder consumir esas legumbres en el largo plazo, porque eso quiere decir que nuestro sistema digestivo está mejor, que la microbiota está mejor, ¿vale? Entonces, ciertos contextos hay que hacer ajustes. Luego huevos, por ejemplo, yogur, kéfir, son fuentes proteicas que son buenas. Por ejemplo, yogur y kéfir, pues al tener ese proceso de fermentación, tienen menos cantidad de lactosa y suelen sentar mejor. Por ejemplo, si no, lácteos de vaca o de cabra u oveja suelen sentar mejor a muchas personas, ¿vale? Lo toleran mejor. Se puede hacer, por ejemplo, pues, en diferentes procesamientos, ¿vale? Al horno, cocidos, todo, ¿no? Por ejemplo, el pescado al horno, la carne, pues alguien en un contexto agudo puede tomar pollo hervido, luego huevos cocidos, revueltos a la plancha, el yogur acompañando, por ejemplo, chía, si alguien ya puede comer avena con avena, un poco de leche, por ejemplo, el kéfir igual, con frutos rojos, arándanos. O sea, pues ahí ya entra un poco el juego de cada uno y toda la receta que al final lo que tenemos que intentar ajustar. Todo eso, por ejemplo, también lo tenemos que hacer uso de grasas saludables. La grasa siempre se ha demonizado. Reflujo, no comas grasa, porque la grasa tiene el potencial de eh, ralentizar un poco el vaciamiento gástrico, ¿vale? De la comida. Entonces, como eso indica un potencial de aumentar la probabilidad de reflujo, pues siempre se ha dicho, no, grasa es una tontería, ¿vale? Ya se han hecho estudios donde a diferentes niveles de grasa no hay, en la dieta de una persona, no hay cambio en la cantidad de reflujo, ni en el número de reflujos, ni en la acidez de esos reflujos. Entonces no hay que demonizarla y no hay que tener miedo. Muchos de esos estudios utilizan los estudios que antes decían, pues es que la grasa es muy mala, tal. Se utilizaban alimentos con grasas malas, ¿vale? Entonces aquí tenemos que consumir grasa, pero vamos a intentar consumir grasas saludables, principalmente, por ejemplo, una buena fuente de grasa, obviamente el aceite de oliva. Si lo queremos acompañar, por ejemplo, de fuentes proteicas, los pescados azules, por ejemplo, el huevo, la yema del huevo, por ejemplo, que es alta en colesterol, pero bueno, si alguien en un contexto no tiene colesterol elevado y tal, y tiene todo bajo control, no hay problema ninguno. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los pescados enlatados, las sardinas, las sardinillas, que son procesados porque vienen en lata, ¿vale? Ha tenido un procesamiento, pero en aceite de oliva, por ejemplo, son buenas fuentes de calcio, incluso para las personas que tenéis problemas de osteoporosis, si os coméis la espina, que cuando viene en lata se puede comer perfectamente. Entonces, eso también son muy interesantes. El aceite de oliva, el aguacate. Luego, por ejemplo, tenemos también la aceituna, ¿vale? Como del aceite de oliva. Dependiendo también de un poco del contexto de la persona, se puede usar mantequilla, pero
en moderación porque es más alta en grasas saturadas, el aceite de coco. También podemos sacar grasas saludables de diferentes tipos de semillas, chía, de sésamo. Luego también tenemos los frutos secos, que también son beneficiosos, pero es verdad que otro alimento que no he puesto antes, que en ciertos contextos pueden ser un poco más indigestos y tampoco hay que abusar de ellos porque nos pueden producir síntomas digestivos. Entonces, dependiendo también del contexto de la persona, se podrá hacer uso de más o menos frutos secos. Pero también los frutos secos tenéis que tener un poco bajo control, pero que las proteínas son necesarias para nuestra salud general, ¿vale? Luego tenemos como... No me gusta ponerlo así porque al final todo está mezclado, ¿vale? Pero como fuente así para que hagáis combinaciones, tenemos pues, los hidratos de carbono, fuentes principales de hidratos de carbono, tenemos los tubérculos, patatas, boniato, el arroz. Por ejemplo, aquí tenemos que tener más cuidado con los integrales porque hay personas que van a ser un poco menos tolerantes a ese hidrato de carbono. Pero lo que es importante en este contexto es que, es que esto se separa, tengo aquí esto pegado, pero se separa. El consumo de fibras, ¿vale? Ya sea de verdura, fruta, es lo que al final tenemos que intentar consumir para tener esa fuente de fibra, pero que es lo que es cierto, que hay personas que en un contexto determinado, si se encuentran muy mal, consumir mucha verdura, mucha fruta le va a perjudicar y tenemos que hacer un reajuste de bajar esa cantidad de verdura, fruta, aumentar incluso proteína y grasa para mejorar la sintomatología mientras se trabaja todo, porque al final esa mejoría de los síntomas, una persona, aunque no sea saludable en el largo plazo esa dieta, es algo muy importante porque te ayuda a motivarte y sobre todo si llevas muchos años con muchos síntomas, para seguir trabajando. Entonces, yo con muchas personas trabajo un poco eso, ¿vale? Reducir el consumo de verduras, frutas, sobre todo alta en FODMAP, aumentar las grasas, proteínas, hidratos de carbono que se asimilen mejor para mejorar esa sintomatología, pero luego ya vamos reintroduciendo esas verduras, más cantidades, diferentes tipos, vamos jugando ya con esa cantidad de fibra, que es lo importante también, ¿vale? Pero todo depende del contexto, depende de la persona, como ya he dicho, que es un poco pesado. Vale. Bueno, ya he hablado un poco de eso. Al final, verduras, ya he comentado algunas, grasas también y tal, y las proteínas y todo esto. Ya he comentado que el mito de la grasa, ¿no? Que siempre se ha dicho, ¿no? La grasa es mala, tal, aumenta el reflujo. Error, no pasa eso. Otra vez contexto. Si una persona tiene como causa de su sintomatología vaciamiento gástrico lento, es decir, come y tarda muchísimo en hacer la digestión, obviamente un consumo alto de grasa, ya sea las más saludables del mundo, que vengan de pescado azul, si esa persona come pescado azul y luego se come unos frutos secos, come tal, no sé qué, con mucha proteína y tal, va a tener un vaciamiento gástrico lento y en su contexto eso le va a perjudicar sus síntomas. Pero esa persona en concreto, por mucho que esté comiendo algo beneficioso, entonces esa persona, pues a lo mejor hay que hacerle un reajuste de esas cantidades de grasa según vaya tolerando esa grasa, jugando con su sintomatología, pero nuevamente esa persona en concreto, ¿vale? Ese contexto. Yo sé que a muchas personas lo que hubiera gustado que os dijera, vale, la dieta definitiva del reflujo, come esto, y la comes tú, el otro, y todos mejoráis. No. Lo siento mucho, pero no. Vendería más mi vídeo, ¿no? Si yo me pongo aquí, soy doctor en biomedicina, tal, y traigo la dieta definitiva de tal, no sé qué, no sé cuánto. Como mucha gente hace en redes sociales. Traigo la dieta mía, que me la he inventado yo, que hago esto. Síguela, tómate este suplemento, y adiós reflujo. Y hacerme caso a mí no hagáis caso a nadie. Estupidez. No va así. Lo siento. Pero bueno, quien lo vea, ya pase esa búsqueda de algo mágico y esté en ese punto, pues que me haga caso porque así es como va a mejorar, ¿vale? Vale, y luego otra de las cosas que es importante, que es una de las herramientas que a mí más me ayudan con muchos pacientes, es el uso de los hidratos de carbono, porque hay diferentes estudios, de hecho uno muy bueno que ha demostrado que las dietas bajas en hidrato de carbono, y yo también lo confirmo por experiencia, mi propia, como con los pacientes,
es que en ciertos contextos usar dietas más bajas en hidratos de carbono, sobre todo simples, azúcares y todo esto, y aumentar el consumo de esa fibra, apoyando con proteína y grasa, pero sobre todo no hacer mucho uso de, principalmente lo que todo el mundo hace, muchísima cantidad de arroz, muchísima pasta, muchísimo pan, todo eso, hidratos, muchos cereales. Durante un tiempo determinado, usar dietas más bajas en hidratos de carbono produce una mejoría en los síntomas en muchas personas. Personas que pueden tener a lo mejor ciertas condiciones subyacentes que le ayuden. ¿Por qué? Porque la hipótesis planteada, esto se ha visto en personas, ¿no? Que se le produce, se le trata con esta dieta, se le somete a esta dieta, mejoran esa sintomatología, y la hipótesis planteada son que se produce una menor distensión del estómago, porque se produce, si una persona tiene un desbarajuste a nivel de intestino delgado y consume mucho hidrato que van a fermentar y tal, se produce esas distensiones y reflujo. Entonces, si esa persona tiene a lo mejor ese desbarajuste y bajamos esos hidratos de carbono en forma de FODMAP o lo que sea, y tiene menos síntomas, pues va a tener menos distensión, menos síntomas de reflujo, ¿vale? Entonces puede ser una de las cosas. La distensión por baja fermentación reduce las probabilidades, y luego al final porque también se va a bajar el consumo de azúcares simples. Esto, por ejemplo, creo que no lo he dicho antes. Otra de las cosas que tenéis que evitar a toda costa son, por ejemplo, las bebidas azucaradas, los zumos estos envasados de supermercado, todo lo que tiene azúcares, los refrescos, azúcares simples, los refrescos de supermercado, incluso muchas personas las bebidas gaseosas. Hay otras personas que no, el agua con gas no causa ningún problema en algunas personas, en otras sí. Pero todo lo que tiene azúcares simples, eso, típicas mezclas de supermercado que veis, los botes de colores y eso, todo eso tiene azúcares simples y eso aumenta el reflujo. Entonces eso también tenéis que evitarlo. Entonces dietas bajas en hidrato de carbono en ciertos contextos pues puede ayudar mucho. Pero al final lo que tengo aquí todo abierto, pero al final no voy cambiando de colores de rotuladores. Pero al final lo que es muy importante es la fibra. ¿Vale? Aquí estamos hablando de azúcares simples, pero las fibras en el largo plazo y eso es lo que más lo que es importante, porque va a mejorar la salud en general, colesterol, todo, pero en nuestro contexto del que estamos hablando, ¿vale? Va a aumentar la presión en reposo del esfínter gastroesofágico inferior, ¿vale? Porque se une a ciertos compuestos de los alimentos y hace que se cierre más fuerte, ¿vale? Entonces, fibra, consumir fibra, pues va a aumentar esa presión, ¿vale? Por eso, por ejemplo, hay estudios donde el psyllium, de hecho es uno de mis suplementos favoritos para ayudar a la gente, el psyllium, la cáscara de psyllium, por ejemplo, ayuda tanto en el contexto de estreñimiento como para mejorar esa presión del esfínter. El psyllium ya haré otro vídeo de suplemento. Mejora la motilidad, tanto gástrica como intestinal y tal, mejora eso, mejora el ir al baño. Si alguien tiene como causa subyacente del reflujo el estreñimiento, puede ser consumo de fibra, con verduras, fruta, aumentar eso, las chías, el lino, todo esto, el sésamo, todo esto a lo mejor le aumenta esa fibra total, esa motilidad con una buena hidratación, va a mejorar el estreñimiento, va a mejorar los síntomas de reflujo, ¿vale? Bueno, sí, aquí he puesto que como fuente de fibra, pues fruta, verdura, los frutos secos, legumbres, todo eso, pero vamos jugando con ellos en función de cada persona, ¿vale? Bueno, creo que me enrollo mucho en los vídeos. La verdad que me gustaría, luego lo diré, pero que me digáis por favor en los comentarios si este tipo de vídeos os parece interesante o solo a mí. Porque es que me pongo a hablar y yo qué sé, la verdad. Pero bueno, espera, voy a mirar de nuevo a ver cuánto tiempo llevo. Bueno, 1 hora y cuarto. Un poquito de agua. Creo que no se me va olvidando nada, voy mirando bastante por aquí.
hasta lo que llevamos de momento, lo que he comentado eso, ¿no? Que quitamos procesado principalmente, identificamos aquellos que o tenemos bajo control aquellos que nos pueden estar perjudicando, pero que va a depender del contexto, y como por uno mismo es muy complicado, obviamente eso es lo que trabajo yo con mis pacientes en el programa, ellos no me dicen, no, es que yo tengo las legumbres, me siento mal, no, eso lo hago yo. Al final vamos viendo qué tiene cada persona, vamos ajustando y yo voy facilitándoles la reintroducción y todo eso. Por uno mismo es muy complicado, entonces al final pues, con un diario pues podéis hacer una identificación de esos posibles alimentos que pueden estar produciendo vuestros síntomas vosotros, ¿vale? Y se ajusta todo en función de la condición subyacente de esa persona. Que una persona tiene reflujo por malos hábitos, pues se ajusta. Que una persona tiene reflujo laringofaringeo y le afecta mucho pues los cítricos, el kéfir, el limón, la naranja, tal, pues se pausa el café, ¿vale? Que una persona tiene estreñimiento subyacente porque come poca fibra y poco tal, pues vamos a trabajar más eso. Creo que lo voy poniendo diciendo de muchas formas, pero que es la idea, ¿vale? No todo el mundo tiene reflujo ácido, el estómago produce mucho ácido, acidez, quitarte los ácidos, ¿no? Alguien puede tener reflujo por diferentes cosas, cada cosa va a tener diferentes posibles causas. Incluso dos personas pueden tener reflujo laringofaringio y una porque tenga un estreñimiento crónico, una presión abdominal enorme, con muchas gases y eso le produce la subida del ácido y ese ácido que le daña y le produce los síntomas de reflujo laringofaringio. Y otra persona puede tener reflujo laringofaringio, por ejemplo, no sé, por malos hábitos, por ejemplo, o por estrés crónico, porque tiene un estrés enorme, pero esa persona al revés va al baño y va suelto. Tiene un estrés con el estómago cerrado, come mucho estresado, come tal, no sé qué, le sube la comida. No tiene nada que ver. Y los síntomas vienen de lo mismo. Si tú para colmo a esa persona lo que le haces, tiene reflujo tal, toma omeprazol, no tiene sentido, porque a la que tiene el estreñimiento le va a producir todavía más estreñimiento en el largo plazo y a la que tiene estrés pues, no le va a solucionar los síntomas y va a seguir estresada porque tiene más síntomas, más estrés, más síntomas, más estrés. Entonces al final hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues ya que hemos hablado de los alimentos y todo eso, que creo que he hecho más o menos un resumen sin entrar mucho, bueno, sin entrar mucho no, creo que he dado bastantes tips o consejos, como se dice. Vamos a ver ahora otra de las cosas típicas siempre se recomiendan, ¿vale? Que es ¿cuántas veces come al día? ¿Vale? Que es el número de comidas. Comidas. Número de comidas. ¿Cuántas veces comemos al día? Lo típico también que se pregunta. ¿Cuántas veces nos han recomendado? No, tenéis que comer siempre entre 5 y 6 veces al día. Y esto es lo típico también. ¿Por qué? Porque era como una idea que siempre se ha planteado de, vale, se puede ver de diferentes maneras. Una es, vale, como en el momento, mucha gente, con el momento en el que come, mejora la sintomatología, porque el ácido se mezcla con la comida y todo eso, entonces un momento en el que no es tan ácido el estómago porque está todo mezclado y los síntomas mejoran. Entonces, vale, pues comemos muchas veces y así como el estómago siempre lo tenemos un poco ahí entretenido y no tenemos tantos síntomas. Luego también es una manera como de, vale, así no comemos mucha cantidad de comida cada vez que comemos. Comemos muchas veces muy repartido en el día, ¿vale? Esa es la idea. Por experiencia propia y por cómo trabajo con la gente y tal. Y por suerte, cada vez se está viendo más. Y de hecho, ya hay hasta un artículo científico que plantea una nueva hipótesis. Que yo al final, la verdad, es lo que trabajo con la gente o lo que suelo recomendar a la gente. Luego al final también depende del contexto de cada uno. Para mí esto es un error, comer tantas veces al día. ¿Por qué? Porque hay personas que incluso comen, tienen la sintomatología porque tienen un vaciamiento gástrico lento, esa persona tiene reflujo o está haciendo la digestión, ¿no? Come,
¿no? Es como aquí, por ejemplo, yo que sé, a las 8 de la mañana, a las 8 come, venga, come, pum. Ya esta persona con vaciado gástrico lento empieza con los síntomas. Y ahí, síntomas, no sé, fuego. 8, 9, 10. Ponemos que ahora a las 10:30 vuelva a comer. Es decir, le están metiendo ya alimento al estómago cuando todavía no ha terminado de hacer la digestión porque esta persona tiene vaciado gástrico lento. Por mucho que haya comido poco, porque es que hay gente que come poco y tarda mucho porque tiene ese problema ahí. Tienes que trabajar esto, porque esta persona tarda tanto, ¿sabes? No le hagas comer más, sino vamos a ver qué pasa aquí. ¿Se puede mejorar esto? ¿Qué estás eligiendo para la comida? ¿Está mal la comida? ¿Está estresado? ¿Tiene algún problema emocional esta persona por la noche que está todo el día dándole vueltas y la primera comida le sienta mal? ¿Hay algún suplemento que le pueda ayudar? Vamos a ver eso, ¿vale? Y luego ya no comen aquí, porque es que te metes esto. ¿Qué pasa aquí? Que aquí los síntomas incluso pueden empeorar. Luego llega la hora de comer, a las 2, venga, otra vez comida. Y luego por la tarde y luego por la noche, todo el día comiendo. Así lo que pasa es que mucha gente pues no mejora, no mejora. Entonces, al final, lo que se plantea como otra vertiente, que cada vez incluso ya eso, como he comentado, hay incluso artículos donde plantea la hipótesis, que es comer menos veces al día. Y yo es lo que recomiendo. Yo recomiendo comer 3, 4 veces al día. Yo, por ejemplo, a día de hoy, durante mucho tiempo comió 2 incluso, ¿vale? Pero 2, para hacer esta recomendación, ya entra más en detalle la supervisión de un profesional, ¿vale? Que, por ejemplo, yo, si alguien tal, pues yo así tengo un control de lo que está comiendo y sé que no le va a faltar nutrientes, porque por uno mismo puede que en 2 comidas no sepáis qué tenéis que comer. Por eso, 3 y en algunos contextos 4, ¿vale? Sobre todo esto es 2 porque hay las mujeres, el tema del comer menos y tal, tenéis que tener cuidado, el tema de ayuno. Pero se plantea que esto es, pues, puede ser una mejoría. ¿Por qué? Porque cada vez que comemos se produce en el estómago la liberación de ácido. Se produce una distensión y se produce un bolsillo ácido arriba, que ese ácido es el que sube. Entonces, cada vez que comemos, aumentan las probabilidades de tener reflujo, porque después de comer se produce la distensión del estómago, distensión, y se producen esas relajaciones transitorias del esfínter. Entonces, va a subir. Cuanto más veces comamos, más veces va a pasar esto. Si para colmo tenemos todavía aquí comida y volvemos a comer, esta distensión va cada vez más grande, cada vez más grande. Vamos a tener reflujo. Entonces, como aumentamos mucho las probabilidades de reflujo en el día. Entonces se plantea eso. Que si comemos menos veces al día, y yo apoyo totalmente esta hipótesis y espero que con el tiempo se siga demostrando, comemos menos veces al día, vamos a permitir que el cuerpo descanse, ¿vale? Que el estómago descanse, que se produzca la digestión completa. Principalmente, esto es lo que se conoce como ayuno y tal, podemos verlo así, ¿no? Porque tenemos una ventana de alimentación, de no alimentación más amplia. Bueno, he tenido un problemilla que casi me muero de un infarto, porque he mirado el micro y se me había acabado la batería. A ver qué me intento inventar para ver cómo controlo el micro, porque es que solamente tiene una luz y es casi complicado verlo. Pues menos mal que no tengo que repetir mucho, porque la verdad que si llega a ser con lo largo que el vídeo tengo que repetirlo. Básicamente aquí me he quedado en que recomiendo esa nueva pauta, ¿vale? Esa nueva recomendación, que yo es lo que implemento con los pacientes que trabajo, que es comer menos veces al día, haciendo uso de alimentos ricos nutricionalmente, como hemos estado viendo antes, previamente, que nos van a saciar más, que nos van a aportar esos nutrientes pues, que son beneficiosos para nosotros, y así vamos a tener pues, un mayor descanso de comidas, podemos organizarnos mejor. Y aquí tenía puesto lo que había hablado antes. Lo voy a revisar de nuevo, por favor. Los beneficios que desde mi punto de vista nos aportan esto, ¿vale? Un ejemplo de cómo podemos organizar esto sería, por ejemplo, pues comida, desayuno, la segunda comida almuerzo y luego una cena. La cena que no sea muy tarde, porque cuanto más tiempo dejemos entre la última comida o la cena y la hora de irnos a la cama,
cuanto más tiempo dejemos aquí, menos probabilidad de reflujo vamos a tener por la noche. Entonces, esto es una de las cosas muy importantes. Esto puede ser nuestro desayuno, comida, cena, y si queremos aquí pues a media mañana podemos meter algo, un snack, que sería la cuarta comida. No cenamos tarde, entonces nuestra ventana de alimentación no es tan amplia y dejamos luego aquí pues desde la noche hasta por la mañana, a la hora que sea cada uno. Eso ya depende del contexto de cada uno y como sus preferencias se puede ajustar. Pero si a ti no te faltan los nutrientes aquí, tienes una buena hidratación, tienes un buen descanso y tal, muchísimo mejor comer 3, 4 veces que 6 veces al día. Porque es que aquí vas a tener un tiempo de descanso que te va a permitir que se dé un mejor movimiento intestinal. Eso quiere decir como que nuestro sistema digestivo va a propulsar todo mejor. Si tú causas el estreñimiento y eso te ayuda al estreñimiento, van a mejorar tus síntomas digestivos también, ¿vale? Tus síntomas de reflujo. Durante todo este tiempo de descanso, de comer, de no tener que estar pensando en la comida, vas a tener menos pesadez. O sea, al final, yo también es una de las cosas que mejor noté cuando hice ese cambio, porque es que no tener que estar siempre con comida encima, notar liberación. Yo notaba una liberación a nivel abdominal que es que era increíble, ¿vale? Luego, sobre todo también es muy importante que tienes un menor estrés. Todo el día pensando en la comida, si tienes que preparar 6 comidas al día y luego que no tienes claro que te sienta mal o que no te sienta mal, luego que no sabes qué comer directamente porque nadie te ha explicado nada, que tienes que prepararlo todo en un contexto de vida donde te estamos estresados, es que es agotador, agotador. Y si eso es año, como la gran mayoría de nosotros hemos pasado por eso, estáis pasando por eso, es agotador. No es lo mismo que preparar 3 comidas ricas en nutrientes, saludables, que te van a aportar los nutrientes necesarios para tu mejora digestiva. Vas a poder descansar entre las comidas, con tu buena hidratación, que te va a ayudar a esa hidratación a mejorar tus síntomas. Todo ayuda, todo ayuda. Vas a poder cenar antes, vas a poder dejar un buen espacio antes de irte a la cama. Que si tú comes 6 veces, y tú aquí metes otra, y aquí otra, como hay gente que come 6 veces, que es que es imposible que no cenes tarde, es que imposible, es que imposible. Muchas veces mejor, ¿vale? Yo lo que recomiendo a mucha gente es no meriendes, no meriendes, adelanta la cena y ya te vas a la cama después. Y aquí dejas este tiempo. Incluso si quieres aquí te tomo una infusión digestiva por la noche que te ayuda a conciliar sueños. Y si tienes que tomar suplementación, como yo puedo recomendar a alguien que le toque magnesio o lo que sea, pues se toma aquí también. No junto, que da juego, ¿vale? Yo lo recomiendo mucho que si venís a hacer esto. No sé si eso lo he dicho en la parte del otro vídeo, pero lo repito. Si estáis viendo este vídeo, como lo estáis, es porque tenéis síntomas. Y si estáis haciendo esta pauta que no la han recomendado siempre, o la han recomendado siempre, es hora de probar otras cosas, como puede ser comer 3, 4 veces, porque tiene estos beneficios y se puede organizar perfectamente y acompañado de todas las elecciones de alimentos que hemos ido viendo, pues os va a ayudar mucho, ¿vale? Para que veáis que la alimentación va más allá de qué como. Es qué como, cuántas veces puedo comer, qué me puede perjudicar ahora mismo, pero que luego la idea es que no lo haga. Y hoy estoy hablando de alimentación, que quien vea mis vídeos y vea además podrá ver todo lo que está detrás, que puede estar detrás de toda esta sintomatología. Una de las cosas que ya para terminar, que vamos a ver es el cómo, ¿vale? El cómo comemos. Voy a borrar esto. Pero esto ya es algo rápido. ¿Cómo comemos? Esto es fundamental, todos los hábitos que tenemos nosotros para acompañar a la hora de comer, que es comer sin estrés, es decir, relajado, podemos hacer unas cuantas respiraciones diafragmáticas profundas antes de comer, es fundamental, comer sin distracciones, 3 distracciones,
masticar mucho la comida. Da igual que hagamos todo lo demás, que si no masticamos, estamos estresados, estamos mosqueados, hemos peleado con alguien, te va a sentar mal la comida. Por eso esto es fundamental acompañarlo. Recomiendo no beber durante la comida, 30 minutos, una hora después, no beber nada. Si masticáis bien, no necesitáis agua. ¿Qué necesitáis agua? Un buchito, pero no un vaso de agua así de grande. ¿Vale? No comer mucho, volumen. No comer mucho, volumen. No hincharnos, no reventar la comida. Quien haga eso va a tener síntomas. Y yo lo hago, ¿eh? Yo lo hago muchas veces, así que os lo digo. Y yo sé que tengo que trabajar también. No comer mucho, no llenarte en exceso. Otra es no cenar tarde. Ya estoy escribiendo un poco. No cenar tarde, por ejemplo, también puede ser una de las cosas. Bueno, puede ser no, es una de las cosas que tenéis que mejorar, porque esto está requete demostrado, que es una de las causas principales en personas que tienen reflujo nocturno, es que cenan tarde. Estos son pautas que pueden, hay muchas cosas más que se pueden hacer, porque luego todo esto se acompaña de suplementación. Si alguien, por ejemplo, tiene vaciado gástrico lento, pues ciertos suplementos que les pueden ayudar. Si alguien tiene problemas de sensibilidad, ciertos suplementos que les pueden ayudar. Si alguien tiene los síntomas nocturnos por estrés, suplementos que les pueden ayudar. Luego entra en juego también los suplementos, que ya haremos otro vídeo, que es otra de las herramientas, con herramientas también la parte de gestión de las emociones, gestión de la parte mental para llevarlo todo. Todo eso son piezas de un puzzle enorme que, viene por ahí, ¿vale? Ahora aquí metí un poco más el turbo, pero creo que ya es que ya no tenía mucho más, porque creo que ya yo creo que ya hemos hecho un buen resumen de todo lo que hemos visto, ¿vale? Como un inicio de cosas que podéis empezar a hacer con la comida, de que tenéis que ser conscientes que estos son pautas, pero que no hay una dieta para todo el mundo, del reflujo estándar y tal. Quien nos venda eso no tiene ni idea de lo que dice, por eso yo no lo digo, que cada persona, cada tipo de reflujo, cada causa de reflujo va a tener ciertos matices que luego tenemos que tener en juego el contexto de la persona y los gustos de la persona. Si una persona es súper deportista, pues hay que jugar también con eso. ¿Por qué? Porque si yo le digo, vale, es que, imaginaros, quiero aplicar con esta persona la dieta baja en hidrato de carbono. No comas nada de hidrato de carbono. Y esta persona me dice, no, pero es que yo soy muy deportista. Es que si me quita el deporte, estoy muy mal. No, tienes que hacerlo. Es un error. ¿Por qué? Porque esa persona se va a estresar, no va a hacer deporte, o lo va a hacer y se va a encontrar mal cansado. Ese cansancio a lo mejor le hace dormir peor, estar mal con su familia. Se vuelve a generar otros problemas en ese contexto de esa persona que es complicado. Por eso al final tenemos que tener en cuenta la dieta, tenemos que tener en cuenta las causas o qué alimento en concreto a esa persona le afecta, tenemos que tener en cuenta el contexto de la persona, a nivel mental, a nivel personal, a nivel de gusto. Obviamente todo esto es importante, pero eso es algo que creo que no he comentado en todo el vídeo, que esto es muy importante, ser constante y consistente en el tiempo, ¿vale? Que es, bueno, como me quito lo procesado, pero mañana me como uno, o el fin de semana o tal, y no somos constantes con unas pautas en el tiempo, nos va a costar mucho mejorar, ¿vale? Que obviamente la idea es cambiar el chip en el largo plazo. No, vale, hago esto un mes, me curo y vuelvo a hacer lo mismo. No, no. La clave es pensar en el largo plazo. Pero que hay que ser constante y consecuente con lo que hacemos cada uno. Que hay gente que no lo es y también tenéis que pasar por eso, de pensar eso. Yo con la gente que trabajo hago mucho hincapié en eso. Que hay muchas cosas por mejorar, pero que tenemos que tener esa constancia, que no pasa nada si fallamos, entre comillas, ciertas pautas y tal, no pasa nada, porque en el largo plazo volvemos a hacerlo, volvemos a lo mismo y seguimos, pero siendo consecuentes de que si no hay mucha mejora en ciertos momentos y tal, es porque tenemos que revisar que a lo mejor hay ciertos alimentos que tenemos que cambiar, ciertos alimentos que tenemos que modificar, ciertos hábitos que tenemos que trabajar, que muchas veces eso es lo difícil. Pero ya teniendo eso, ya tenéis un buen punto de partida para empezar a hacer cambios. Creo que
he hecho mucho hincapié en eso, ¿vale? Que no hay una dieta cerrada para todo el mundo, que hay muchos tipos de condiciones, de reflujo, de causas, de luego preferencias, luego cosas que se nos escapan de las manos. Porque a una persona en concreto le sienta mal esto. No hay nada aparentemente que explique eso. Pero es que a lo mejor no tenemos a día de hoy el por qué esa persona eso en concreto le sienta mal. Pero bueno, se pausa, se trabaja mientras todo y seguimos avanzando, ¿vale? Es la idea. Pero que veáis que se puede hacer mucho, que todo ha cambiado, que ya no es, vale, quita cítrico, tomate, limón, IBPs y me curo. No, es que no vaya, no, quien está haciendo eso de verdad, no vaya a mejorar. Lo siento, porque no, porque yo paso por eso, la experiencia con la gente y tal, y no es así. Lo que hay que hacer es todo lo demás, todo lo que hemos visto, ajustar a cada persona, a cada tipo, cada condición, a cada momento de la condición, porque obviamente yo con mis pacientes, a lo mejor, venga, pues, por ejemplo, me acuerdo ahora mismo de Isabela, ¿no? Una persona a la que al principio le recomendé bajar o prácticamente quitar durante un tiempo las legumbres. Obviamente no es saludable en el largo plazo. Pues ahora estamos haciendo la reintroducción y está pudiendo reintroducir ese alimento sin sintomatología. Previamente ya ha conseguido dejar el omeprazol, ¿vale? Es decir, su sistema digestivo está mejorando muchísimo y ya le está permitiendo también tener ese consumo de legumbres sin tener esa sintomatología. Y es que eso es buenísimo, eso es lo que tenemos que intentar, hacer luego esas reintroducciones de alimentos, pero en el contexto de cada uno. Sé que es muy complicado por uno mismo y es que así, es que lo siento mucho. Ojalá fuera fácil, ojalá yo pudiera poner aquí, come esto, no coma esto, todo el mundo os curáis. No, no va así, no va así. Al final hay que hacer algo más concreto y más específico para cada uno y luego la parte mental de apoyo, de seguimiento, que eso es lo que hago yo con la gente también. Porque la mejora no es un continuo, la mejora muchas veces es así. Entonces en estos momentos creemos que no vamos a mejorar nunca, que nos vamos a la mierda, que tal, y estamos súper tristes y es que esto es horrible porque por uno mismo puede que esté aquí y no esté viendo esto, no esté viendo este proceso. Entonces aquí digas, ¡pah! O tiro la toalla y vuelve aquí, y vuelve al inicio. Y no ha visto por él mismo, no ha sido consciente, no ha visto esta mejora y no ha visto todo lo que le queda. Entonces muchas veces el acompañamiento al seguimiento, que eso es lo que yo hago mucho hincapié también con la gente de mi programa, es que se siga, que no sabe que hoy está aquí, pero a lo mejor en una semana está aquí. Y si hubiera tirado la toalla y no hubiera sido constante, se hubiera ido para atrás. Entonces hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Que sé que es muy complicado, que yo también he pasado por eso, ¿eh? Que yo, y también tengo mis momentos malos porque tal, porque tengo mucho estrés, porque estoy mal, lo que sea. Y sé que es muy complicado y que es una lucha enorme, pero sé que por uno mismo es muy complicado. Y de eso también es lo que trabajo yo con mi programa. Y yo sé que os puedo ayudar a la gran mayoría, obviamente habrá condiciones que son muy específicas y tal, así que si alguno queréis, en la descripción del vídeo tenéis un enlace a un cuestionario donde os hago una serie de preguntas para un poco más de información. Y yo con la gente que trabajo tengo una videollamada previa para conocerlo un poco más. Si la persona cuando rellene ese cuestionario cuadra dentro de mi programa y está dispuesta a trabajar conmigo, porque obviamente al final es una inversión, tenemos una videollamada, nos conocemos más, que cuadra todo, nos ponemos a trabajar y ya yo soy el que os ordeno todo esto para que tengáis una guía clara de qué tenéis que ir haciendo y que tengáis ese rumbo y vuestra mente vaya a otras cosas en el día a día que no sea por vosotros mismos buscar una solución porque es muy complicado. Bueno, pues hoy sí os voy a pedir que me dejéis vuestra opinión del vídeo en los comentarios, si os gusta, si no os gusta, si os sirve, y que me apoyéis también, ¿vale? Porque eso me ayuda a mí a crecer en YouTube, que estos vídeos cuesta que crezcan porque son vídeos al final más largos y tal. Así que me ayudáis mucho si dejáis un comentario. Nos vemos.